Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy bien, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 23 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. En Venezuela, el país más inseguro del mundo según la encuesta Gallup. Bueno, las fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional se dedicaron este día a supervisar y controlar junto al asunto de los precios de los mercados en la Candelaria en Caracas, así como lo escuchan. Las preguntas que tenemos que hacernos son: ¿este tipo de medidas de los cuerpos de seguridad van a controlar la hiperinflación? ¿Van a estimular la producción en nuestro país? ¿Lo han hecho antes, durante todos estos años? Bueno, otra vez es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados distintos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Por cierto, según los portales informativos, el gobierno detuvo a gerentes de supermercados en Anzoátegui, Falcón y en el estado Táchira. Para la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, esta política de regulación de precios y detenciones ya la hemos visto sin resultados positivos. Además, los gremios continúan en protesta. El presidente de Fetrasalud, Pablo Zambrano, informó que cumplen 58 días de manifestación, de huelga, y aunque aumentaron los salarios, todavía son insuficientes. Lo comentaremos también, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. El gobierno acordó un incremento de pasaje a $1 bolívar soberano, esto es 100.000 bolívares fuertes, según publica el diario El Universal. El resultado de la subasta de $40.000 que se celebró ayer en el marco del DICOM para hacer frente a las necesidades de la economía nacional, bueno, cerró con un tipo de cambio de 60 bolívares soberanos, luego de la promesa que hizo el Ejecutivo Nacional de promover un mercado abierto de divisas. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. El diputado de Primera Justicia, Julio Borges, rechazó desde el exilio esta campaña, dijo, en contra del exgobernador Enrique Capriles, que pretende perjudicarlo, único dirigente de oposición, por cierto, señalado en el acta final de juicio a Nicolás Maduro que publicó el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior sobre el caso Odebrecht. Y la justicia argentina registró los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras obtener autorización del Senado en la causa que se le sigue por los cuadernos de las coimas, esto es, los sobornos investigados durante su administración. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al diputado Américo de Gracia, diputado de la causa R, dirigente del Estado Bolívar, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Pues mucho interés de conversar con usted. Le rogaría, diputado, que se mueva lo menos posible. Entiendo, recibe nuestra llamada a través de un celular. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con este plan o este paquete de medidas que ha implementado el Ejecutivo Nacional y la respuesta de la oposición luego de la huelga convocada esta semana. ¿Lo escuchamos? El paquete o el madurazo no es otra cosa que una huida hacia adelante, es una actitud gatopardiana de cambiar todo para que nada cambie. Por el contrario, todo cambia para mejorar. Acababas de leer tú en las noticias de que ya el pasaje está en $1 bolívar fuerte. Ni el
ni el usuario tiene para pagarlo, ni el transportista tiene para resolver con lo que paga el usuario el valor real del transporte. Sí, tenemos allí problemas con el sonido. Vamos a tratar de restablecer el contacto con el diputado Américo de Gracia, diputado por el Estado Bolívar, dirigente de la causa R. Con él queríamos conversar a propósito de las primeras horas tras la aplicación, el anuncio de estas medidas económicas que impulsa el Ejecutivo Nacional y concretamente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, que en la práctica se traducen en una batería de impuestos para la población, el incremento de la gasolina, un incremento desproporcionado del salario mínimo acordado de forma unilateral, impuesto a el sector privado en nuestro país, y el impacto que esto tiene, que también se traduce en las escenas que veíamos el día de hoy de los cuerpos de seguridad desplegados no para hacer frente a la inseguridad, sí para controlar estos precios. Una película, por cierto, que como decía la presidenta de Consecomercio, ya hemos visto. Ya me dirá mi equipo si retomamos el contacto. Lo tenemos otra vez, diputado. Usted decía que se trata de un cambio gatopardiano, ¿lo escuchamos? Sí, es un cambio gatopardiano que con resultados nefastos, tanto para la economía como para el venezolano de a pie. Leías tú en tu introducción a las noticias que estaba autorizándose el aumento del pasaje a un bolívar soberano, y eso no le va a resolver nada al transportista y mucho menos el usuario tiene para pagarlo. Entonces, que estamos en efecto atrapados y sin. Sí, tenemos allí problemas con el sonido. Si les parece, chicos, vamos a hacer una pausa, una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso tratamos de reconectar con el diputado Américo de Gracia. Con él queremos hablar sobre las medidas económicas, pero sobre todo la estrategia que tiene la oposición para hacerle frente. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos información que está en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. A propósito de lo que destacaba el diputado Américo de Gracia sobre el incremento del pasaje en nuestro país. Saben ustedes que los sectores de menores recursos dedican más del 50%, hoy día seguro muchísimo más, a el transporte, los alimentos, también las medicinas. Pero en todo caso, el Universal en versión electrónica destaca que las autoridades aprueban aumento del pasaje a $1 soberano, esto es 100.000 bolívares de los de antes. Saquen ustedes la cuenta del ajuste que en teoría ha aprobado el Ejecutivo Nacional. En la reunión realizada el martes pasado se habló de la necesidad en repuestos como de las tarifas que requieren. Sin embargo, el Comité de Usuarios de Transporte rechazó el ajuste por mal servicio. La nota del Universal en versión electrónica dice que al final de la tarde de este miércoles los transportistas informaron que llegaron a un acuerdo con la Vicepresidencia de la República para cobrar una tarifa transitoria de $1 soberano por el pasaje urbano. También trascendió que se realizará una revisión del importe próximo 7 de septiembre. Se espera que este jueves, desde la vicepresidencia oficialicen la medida. Los transportistas proponían un aumento provisional de 1,5 bolívares soberanos en las rutas urbanas, lo que sería 150.000 bolívares de los de antes, mientras comenzara a regir el ajuste de salarios aprobado por el Ejecutivo Nacional. Lo dicho, se trata de un incremento prácticamente de todos los servicios en nuestro país, tal como figura, por cierto, en la Gaceta Oficial. En el caso de la reconversión monetaria, producto del redondeo, hay un ajuste en la gasolina, también en todos los servicios. Y forma parte de las medidas que ha anunciado el Ejecutivo Nacional, que lamentablemente, tal como están concebidas y se han puesto en marcha, van a provocar un incremento aún mayor de la hiperinflación. La ONU se reunirá para coordinar una respuesta a la migración venezolana. Se trata de la crisis más importante de la región. En eso coinciden organizaciones y concretamente Naciones Unidas. La creación de este tipo de grupos de coordinación es un proceso interno habitual ante situaciones como las de Venezuela. Destaca el Nacional en versión electrónica que ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones solicitaron mayor apoyo ante el éxodo masivo de venezolanos. El canciller de Ecuador señaló que aproximadamente 50.000 ciudadanos gestionan su visado en el país. Además, destaca el diario El Nacional en versión electrónica que Perú recibirá 20.000 venezolanos. Francamente, parece mentira que estemos hablando de estos temas, este tipo de situaciones en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. En otra época esto era imposible de imaginar. Venezuela nunca fue un país de migrantes, todo lo contrario, era un país receptor de inmigrantes, no solo de toda América Latina, también de Europa, pero hoy día, producto de la crisis, y lo hemos dicho, el modelo que el gobierno se ha empeñado en imponer en Venezuela, vemos esta gran cantidad de ciudadanos huyendo. Perú recibirá, decíamos, a 20.000 venezolanos en su frontera en las próximas 48 horas. Los inmigrantes esperan llegar antes del reforzamiento de las restricciones de ingreso al territorio peruano. Sobre lo que está ocurriendo con el exgobernador de Miranda, hay toda clase
clase de reacciones en redes sociales, bueno, sobre todo de su organización, saliendo en su defensa. Lo que ha dicho Capriles sobre su presunta vinculación con Odebrecht lo destaca el diario El Nacional. Me tienen que repetir la instrucción, los escuché muy lejos. No me han dicho absolutamente nada. El exgobernador de Miranda comentó que las obras inconclusas de la compañía brasileña de Miranda fueron contratadas por el gobierno, fue su reacción. Y esto, bueno, lo sacamos a colación porque efectivamente en la lista, lo cual ha generado toda clase de reacciones, que sale publicada en el acta final de juicio del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, se mencionan a varios dirigentes del gobierno y me parece que el único de oposición, que no es el único que ha sido mencionado, por cierto, por el presidente de Odebrecht en nuestro país, es el exgobernador de Miranda, que según el máximo tribunal del exilio tendría que ser motivo de investigación. Funcionarios del FAES, bueno, lo comentamos, de las Fuerzas de Acciones Especiales, tomaron los negocios en la Candelaria, eso solo en Venezuela, el país más inseguro del mundo, esto lo decimos nosotros. En la zona hay personas haciendo filas para comprar alimentos, por cierto, con números en sus brazos. Hasta ahora hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. De pronto, te despiertas por la mañana y resulta que hay un decreto ley por el cual ha quedado abolido el número 0. ¡Wow! Intentas ver la información en el computador, pero sin 0, el lenguaje binario ya no existe, no funciona. Intentas comprar el periódico, pero el kiosquero no recuerda si cuesta 1, 100 o 1 millón. Tus 30 años recién cumplidos se han convertido en 3. Todas las luces de la casa están prendidas y en los switches ha desaparecido el off o 0. ¿Y por qué ese afán cerocida con lo práctico que resultaba ese 0? Te preguntarás. Pues resulta que el 0 es una invención reciente, es un invento que nos ha resuelto la vida. Piensen en esto, ¿cuántas frutas tengo para dar de comer a mis hijos? 1, 2, 3. Pero si tengo 3 hijos y 3 frutas, ¿qué me queda? El concepto de la nada es avanzado y reflejarlo en un signo matemático corresponde a un pensamiento muy evolucionado. George Ifrah dice en su Historia Universal de las Cifras que llegar a concebir que el vacío puede y debe ser reemplazado por un grafismo que tenga precisamente este significado constituye un último grado de abstracción. Los matemáticos babilonios, si tenían que distinguir entre 3106 y 316, lo hacían por la lógica de lo que estaban hablando. Parece difícil. Sin embargo, aún hoy lo hacemos continuamente. Si te preguntan cuánto vale un producto cualquiera y dices 2.50, todos entienden que son un par de bolívares y medio. Pero si te hacen esa misma pregunta para un viaje a Europa y contestas 2.50, todos entienden que te estás refiriendo a 2.500 bolívares o dólares. Esta técnica permitió a culturas con tanto talento como la romana y la egipcia a sobrevivir sin el número 0. Los babilonios tuvieron un conjunto de primitivos signitos
con forma de diminutos acentos o cuñas que se utilizaban entre otros dos números. Por ejemplo, el número 2018 se escribía 2 cuñitas y 18, más o menos un 0 posicional. Casi todas las culturas antiguas, cuando tenían que poner 207, escribían 100, 100, 5, 1, 1. En números romanos es C, C, B pequeña, I. Pero todo se complica infinitamente si en lugar de contar cantidades pequeñas, como decenas o centenas, cuentas números cósmicos, como miles de millones. Hasta el año 876 no existe una constancia escrita de este signo con la misma forma actual. Seguiremos este tema en otra oportunidad. RCR presentó Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, mientras nuestro país atraviesa seguramente la crisis económica, yo diría que social más grande de su historia contemporánea, que entre otras cosas ha provocado la crisis migratoria más grande de la región, en las filas de la dirigencia política en nuestro país parecen que no llegan a acuerdos para hacerle frente. Y para conversar acerca de este tema, el panorama interno en Venezuela, saludamos en línea telefónica a Luzmeli Reyes, que es periodista venezolana, cofundadora y directora de Efecto Cocuyo. Conoce perfectamente la situación política en nuestro país. Como siempre, Luzmeli, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Mucho gusto en hablar contigo, sobre todo un día como hoy que está muy movido, ha estado muy movido todo el día. Así es. Yo te pediría una primera valoración de tu parte acerca de lo que está ocurriendo, Luzmeli. Hemos leído tu cuenta en Twitter, la preocupación que han expresado justamente en la misma línea del comentario que compartíamos con los amigos oyentes a propósito de lo que está ocurriendo, sobre todo en las filas de la oposición, ya no en las filas del gobierno, que parece no sabe cómo hacerle frente a la crisis. Quisiera un comentario inicial de tu parte al respecto. Te escuchamos. Bueno, gracias por esa pregunta, porque primero voy a empezar por lo último, un poquito para tener un acercamiento. El gobierno, yo no creo que no sepa cómo enfrentar la crisis, la está enfrentando de esta manera para seguir en la búsqueda de sus objetivos. ¿Cuáles son algunos de sus objetivos? Por supuesto, la hegemonía total, lograr controlar los sectores, los pocos sectores productivos que quedan en el país, pero además también lograr reducir las posibilidades de los espacios de disidencia al tener a una población diezmada prácticamente por la carencia de recursos básicos y además por la imposibilidad de tener una vida relativamente normal, y luego toma unas decisiones en el ámbito económico que si escucharon, las personas que me están escuchando en este momento, si escucharon a Maduro ayer, lo hizo a sabiendas del impacto y las consecuencias que esto puede generar. Yo creo que es un plan meditado para reducir, digamos, el empresariado democrático y a apostar al pragmatismo de sectores empresariales que en la búsqueda de sobrevivir en esta transición hacia un Estado más controlador, pues por supuesto tienen que ajustarse a lo que establece el gobierno. Y allí, por esta oferta del gobierno de, digamos, subsidiar durante 3 meses a las empresas que no tengan cómo pagar
el nuevo salario mínimo también va en esa línea, porque este beneficio, que todavía no se termina de clarificar si va a ser a través del carnet de la patria, lo que obliga prácticamente es a que una gran parte de la población tenga que ser registrada en esta credencial, que es un mecanismo de control social. Creo que para mí no queda duda de esto, ¿no? Luego, pasando al Antes de pasar al siguiente tema, me llama la atención, y perdón que te interrumpa, la reflexión que acabas de compartir, porque entiendo que tú eres de la opinión que esto forma parte de un plan pensado del Ejecutivo Nacional, con las consecuencias que esto va a traer, y sabemos ya está trayendo. ¿A eso te refieres? No solo para el empresariado, sino para la ciudadanía en general. Claro, porque es que fíjate, muchos grupos de empresarios en sus distintos escenarios podían ver más o menos que este tipo de cosas pudiesen suceder, porque quien hace planificación en medio de toda esta incertidumbre, por supuesto, evalúa los escenarios más extremos, y esto salía en algunos de esos escenarios extremos. Sin embargo, ¿cómo haces frente a esto? ¿Cómo la pequeña y mediana industria hace frente a toda esta situación? Bueno, algunos se prepararon seguramente, otros, como bien lo ha dicho el gobierno, han firmado, por ejemplo, toda esta lista de precios, de ajuste de precios que hubo. La banca tuvo que adaptarse inmediatamente a la exigencia del gobierno, no ya de eliminar 3.0, de la reconversión eliminando 3.0, sino eliminando 5, con lo que significaba eso para las plataformas. Y de hecho esta semana todavía hay pequeñas empresas, pequeños negocios que no han abierto, porque simplemente es el software que inicial iba orientado hacia esta reducción de los 3.0, y luego cuando lo posponen y luego anuncian que son 5.0, tienen que reprogramar todo su sistema, ¿no? Eso es un impacto que tal vez el gobierno no lo medía, no lo tenía fríamente calculado, pero sabía que eso iba a tener un impacto, y eso empezó desde, digamos, más metódicamente del año pasado, cuando se desarrolla toda la estrategia de los CLAP, y cuando se empieza a utilizar, a incorporar el mecanismo del carnet de la patria, no como un mecanismo de otorgar subsidios directos, que se pueden haber utilizado en otros países, sino como un mecanismo de control político y social. Es decir, el carnet de la patria prácticamente es el carnet del PSUV. Entonces obligas a los venezolanos que no están de acuerdo con el gobierno a que si requieren de alguna de las políticas públicas a las que tienen derecho, que entonces tienes que ser sometido a registrarte en esta credencial. Yo creo que eso es algo, para mí es evidente, es un mecanismo de control y de regulación y de racionamiento muy bien pensado, utilizando incluso las herramientas tecnológicas que nos ofrecen actualmente Internet. Ahora, a propósito de la reacción que ha habido desde la oposición y lo que está ocurriendo internamente, yo te diría que incluso inexplicable. Hablo de las diferencias internas que se han hecho públicas. Quisiera también tu comentario, Luzmeli. Mira, es lamentable para la mayoría de los venezolanos que no está de acuerdo con el gobierno que la dirigencia, el liderazgo opositor se haya fragmentado de la manera como se ha fragmentado. Hay pugnas, son evidentes las pugnas. Por ejemplo, esto que comentaba y que seguramente viste en mi Twitter, de exigir una investigación sobre una de las actores de oposición que supuestamente recibe financiamiento de Odebrecht. Bueno, eso no tendría nada de extraño si fuesen todos los que fueron mencionados por el virrey de Odebrecht en Venezuela. Es decir, ahí también estuvieron mencionados, entre otros, el alcalde Ledesma. Si es una investigación que se quiere llevar de una manera imparcial, debería investigarse a todas las personas que fueron nombradas por este ciudadano. Luego, verificar si es cierto o no lo que él dijo. Pues esta persona pudo haber dicho lo que dijo, pero no se sabe si eso es verdad. Entonces, someter a las personas a el juicio en una opinión pública
tan estresada como es la venezolana, que además se está expresando de una manera muy virulenta, bueno, porque por distintas razones, es no tener conciencia del daño o no importarle el daño que se le va a hacer a la dirigencia de oposición en general, porque lo que se está sembrando no solo es una duda sobre el desempeño del liderazgo opositor, sino sobre el desempeño de cualquier liderazgo opositor. Y esto, en un contexto como el nuestro, termina favoreciendo a quien está en el poder, que, como bien decía alguien en estos días, el gobierno puede ser impopular, pero no es débil. No es débil, ¿por qué? Porque, uno, maneja la información. Los únicos aquí que saben con certeza cuáles son los recursos con los que todavía cuenta el Estado venezolano, los únicos que saben con certeza qué es lo que en términos económicos en las negociaciones que se están haciendo es el gobierno venezolano. Los únicos que tienen el apoyo de la Fuerza Armada es el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, que en este contexto tan convulsionado vale aplicar aquel dicho muy popular que en río revuelto ganancia de pescador. Y aquí los que salen ganando en este momento es el gobierno, porque el gobierno no solamente vigila a la gente, no solamente la controla, no solamente expulsa a los dirigentes de oposición que pudieran hacerle algún peso, sino que además genera todo este mar de fondos para que esas diferencias que en su momento eran muy naturales, porque en cualquier grupo donde hay factores que quieren llegar al poder hay diferencias y hay aspiraciones que son legítimas, bueno, esas diferencias en vez de ser digamos subsanadas, discutidas y transparentemente terminan en este revoltijo en el que se está moviendo actualmente la opinión pública venezolana. Ahora, Luz Meli, bueno, tengo varias inquietudes, te ruego permanezcas unos minutos más con nosotros, quisiéramos incluso abrir los teléfonos 482-9750 para su participación, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Cuando tú dices, bueno, río revuelto, ganancia de pescadores, además del gobierno, ¿quién se beneficia de una situación de esta naturaleza? Yo te dejaría la inquietud porque ciertamente en tanto no exista un criterio unitario, no unidad, porque da la impresión que esto es imposible o es poco probable en los actuales momentos, pero un criterio unitario para enfrentar la crisis, incluso a la actual administración, es muy difícil o será difícil promover el cambio que necesita nuestro país para hacerle frente. Yo te dejo la inquietud, al regreso, si me permites, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Perfecto. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco José Torrealba y el mal de Chagas. Armado de un microscopio,
Entre las ciudades de Calabozo y San Juan de los Morros, Francisco José Torrealba detectó el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta al corazón y puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca. Francisco Torrealba nació en 1896 en Santa María de Ipire, hijo de un peón de hacienda. Se graduó de médico gracias a una beca del entonces gobernador del estado Guárico y luego cursó estudios complementarios en la Escuela de Medicina Tropical de Hamburgo, Alemania. En 1934 descubrió que el mal de Chagas estaba en Venezuela. Esta enfermedad se adquiere cuando el chipo, infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, entra en contacto con el hombre. Torrealba usó una técnica llamada senodiagnóstico, que consiste en permitir la picadura del paciente por el transmisor natural de la enfermedad, en el cual el parásito se multiplica y se detecta más fácilmente. Esta técnica nunca había sido usada para detectar el mal de Chagas en humanos, por lo que la innovación consistió en hacer picar a los pacientes sospechosos de estar infectados con chipos sanos, para evaluar varios días después la presencia del parásito en los chipos. Los resultados de sus indagaciones las dio a conocer en las páginas de la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de la Medicina. Francisco Torrealba falleció en 1973. No obstante, varias instituciones educativas, sanitarias y científicas del país llevan hoy su nombre en reconocimiento a su legado a la parasitología y la medicina tropical en nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con la periodista, cofundadora de Efecto Cocuyo, Luzmeli Reyes, quien conoce perfectamente la situación política en nuestro país. Dejamos una inquietud, y es curioso, Luzmeli, porque es una pregunta que también se hace el exgobernador Capriles en el comunicado que ha publicado la tarde de hoy para responder a las acusaciones en su contra. Él dice que el que no la debe no la teme, tiene 19 años al servicio del país, siendo investigado permanentemente y jamás han podido, dice él, y podrán señalar alguna irregularidad o acto de corrupción que haya cometido. Se pregunta más adelante, lo que comentamos contigo, quiénes se benefician políticamente de esto, quién financia toda esta operación de difamación y calumnia, cómo es que mi nombre, que nunca fue mencionado en un juicio, aparece en una sentencia de unos magistrados en el exilio. Y más adelante dice, las aspiraciones presidenciales son respetables, cada quien está en su derecho, pero para lograrlo tienen que destinar dinero a una campaña sucia en mi contra. En todo caso, más allá de este comunicado, yo quisiera tu comentario y efectivamente saber tu opinión de quién se beneficia más allá de lo evidente, el gobierno, producto de las pugnas internas que hay en la oposición. Te escuchamos. Bueno, esa es una pregunta bien, cuya respuesta puede ser comprometedora. Y tú sabes que a mí me gusta tener los pelos del burro en la mano para decir que es negro. Sin embargo, lo que llama sí la atención es eso, y que bueno, lo dijimos antes y Capriles también lo coloca, que es como en algo que no tenía absolutamente nada que ver, en el caso de él, porque no era él el sujeto de ese juicio que se llevó a cabo por este tribunal, como sale mencionado en un dictamen del tribunal. Eso ya llama la atención. También llama la atención si se busca una investigación transparente e imparcial, ¿por qué no se mencionan a todos los que, según este virrey de Odebrecht, que le sugiere a la gente que lea todos los trabajos que hizo el portal Armando.info,
que son mencionados y que militan en las filas de oposición. Y en todo caso, mira, de las evaluaciones que uno va haciendo, la pugna está allí, y lo que yo observo es el intento de desplazar a ese liderazgo opositor que estuvo durante los últimos 15 años en Venezuela, que es un liderazgo opositor relativamente joven, y que bueno, se le puede cuestionar el haber cometido errores por una vieja guardia. Yo creo que en este momento estamos presenciando eso. No solamente cuando hablamos de esas pugnas que incluso había en el gobierno, en el desplazamiento de la generacional, sino ahora como este desplazamiento, en el caso de la oposición, busca el retorno de liderazgos que ya no eran protagonistas digamos, en la dirigencia opositora venezolana, con un agravante que yo creo que independientemente de las posiciones que tenga cada cual, yo invito a pensar que tiene que ver con algo que es la presunción de inocencia. No puede ser que a una persona que se le sugiere ser investigada, inmediatamente se le acribille y prácticamente se le someta a un linchamiento en la opinión pública sin que haya ninguna demostración de que pudo estar incurso en algún hecho de corrupción. Yo creo que esto es muy importante y ojo, esto no tiene que ver, como bien lo ha dicho un periodista, Armando.info, que lideró las investigaciones. Sí, se cayó la llamada, vamos a tratar de restablecer el contacto. Creo que Luz Meli se refería a Eva Scharfenberg, que ha escrito en su cuenta en Twitter, bueno, su opinión acerca de lo que ha ocurrido. Efectivamente, ellos han seguido de cerca en Armando.info lo ocurrido con el escándalo Odebrecht, y son varios los dirigentes de oposición señalados por este señor, Eusenando Acevedo. Eva escribía, poniendo en contexto el principal testimonio que hay contra Capriles del jefe de Odebrecht en Venezuela, Eusenando Acevedo, quien también mencionó, por ejemplo, a Antonio Ledesma como receptor de fondos de los brasileños. Ambos señalamientos pueden ser ciertos o no, pero evidentemente lo importante aquí es que sean investigados ahora. Ojalá podamos restablecer contacto. 482-9750 para su participación. Nos interesaba mucho conocer la opinión de Luz Meli sobre, bueno, el reto que tenemos por delante y la preocupación que genera bueno, dirigentes de la oposición, aparentemente al margen de este hecho que es grave, que hemos denunciado en este espacio, el manejo irregular de los recursos y la necesidad de que efectivamente todos los dirigentes rindan cuentas, que sea imposible que lleguen a un acuerdo para hacer frente, insistimos, a la crisis más grave que ha atravesado nuestro país en su historia reciente. Algunos hablan de su historia republicana, que ha provocado el éxodo, la crisis migratoria más grande de la región. Ya tenemos a Luz Meli Reyes. Sí, no tenemos todavía a Luz Meli. Ojalá, qué lástima, podamos restablecer el contacto. Mientras tanto, Mercy Bermúdez, oyente, nos llama desde Baruta. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, cada vez que se nombra la compañía esa, la obra siempre están nombrando, el único opositor es a Capriles. Lo que hemos hecho seguimiento, lo que hemos visto seguimiento a través de todas sus gestiones, cada vez que él hacía o tenía que dedicar tanto dinero para tal obra, tal cosa, sacaba cuenta y lo decía abiertamente. Y yo me pregunto, ¿y qué es? ¿Por qué no nombran, por ejemplo, al Jago, al Diosdado? Es que le da miedo nombrar a esa persona, pero entonces sacan enseguida a Capriles. Por favor, deberían de ser un poquito más justos. Gracias, señora Messi. Efectivamente, bueno, no queríamos dedicar este espacio a debatir sobre este tema, digamos, estos señalamientos contra el exgobernador de Miranda únicamente. Lo utilizábamos como parte del contexto de lo que está ocurriendo internamente en la oposición, pero ciertamente es un hecho que llama poderosamente la atención, que en el acta final
publicada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se mencionen a dirigentes del gobierno en un caso contra el presidente Nicolás Maduro y el único dirigente de oposición sea el ex gobernador de Miranda, Enrique Capriles. Me tienen que repetir el nombre, les ruego nuevamente de la oyente que está esperando en la línea telefónica. Soledad Rodríguez desde La Vega, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo está usted, María Alejandra? ¿Cómo le va? Bien, señora Soledad. ¿Sí? Mire, María Alejandra, yo no le echo la culpa de lo que estamos viendo los venezolanos ni a Nicolás Maduro, el presidente, ni a Diosdado, ni al otro, Aquí hay una ley orgánica, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas está vigente, y dice la ley que ellos son garantes que se respete la Constitución. Entonces, ni Maduro ni el otro. Las Fuerzas Armadas son garantes que se respete la Constitución, que se la violan a cada momento. Qué lástima, tan bello mi tierra, tan bello nuestro país, como estamos viviendo. Gracias, María Alejandra. Gracias, señora Soledad. Efectivamente duele y mucho ver lo que está ocurriendo con Venezuela y la necesidad de tantos ciudadanos, de tantos venezolanos de abandonar nuestro país, una nación que, como hemos dicho, no era de migrantes en lo absoluto, todo lo contrario. Rafael Machado nos llama desde Catia. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, en función de lo que están diciendo el señor Enrique Capriles, ¿verdad? Yo quisiera recordarle, María Alejandra, que hace aproximadamente cuando el señor fue gobernador de Miranda y el otro señor que es alcalde ahorita, que también fue, se nos abrieron una cantidad de expedientes con toda la familia del señor José Ábalos, que estaba incurso en delitos de corrupción, porque todos los contratos se los dieron a otro de esos familiares del señor José Ábalos. Y eso reposa en la Contraloría General de la República. Y en cuanto al señor Diosdado, a él también lo acusaron en el caso de Odebrecht por una obra, por un monto de 16 millones de dólares que no se ejecutaron. Mi pregunta es la siguiente: si eso fue antes de llegar a la gobernación, ¿por qué estos casos que están ahí estancados en la Contraloría General de Contralor de Selección, por qué eso no ha salido a la luz pública? ¿Por qué la Asamblea Nacional no se ha propuesto a juzgar eso? Porque en aquel entonces también salió lo de Juan Barreto y los 40 millones de dólares que llevaba en su maleta y lo detuvieron allí en el aeropuerto y lo regresaron en ese mismo tiempo. Entonces, como dice el señor Machado, bueno, llama poderosamente la atención. Bueno, la cantidad de casos de corrupción del gobierno venezolano se pierden de vista sin ir más lejos. En los Estados Unidos, ayer lo comentamos, me parece, con ustedes, un banquero se declaró culpable por el blanqueo de 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de Matías Krull. Él, bueno, aseguró que sí, que efectivamente formó parte de un entramado para el lavado de dinero de petróleos de Venezuela. En Univisión Noticias decía más temprano su versión electrónica que aceptó que blanqueó 1.200 millones de dólares, que buena falta nos hacen en este momento, obtenidos por fraudes y malos manejos. También admitió que la trama involucra a conspiradores y funcionarios venezolanos. Todo esto tendría o tiene que ser investigado. De momento, más allá de nuestras fronteras, hay señalados, incluso culpables, por la malversación de bueno, los fondos de nuestro país. Sin embargo, internamente, en los últimos años esto ha sido absolutamente imposible. Otra vez llama poderosamente la atención que en el caso Odebrecht se mencione solo al dirigente de oposición Enrique Capriles en este fallo, en el acta final de juicio, y no a otros dirigentes también de oposición. La práctica de esta empresa, y lo han dicho quienes formaron parte del entramado, era efectivamente financiar al gobierno de turno. Ocurrió en Venezuela, más de 30.000 millones de dólares recibieron por obras que no realizaron. Eso también está en el fallo, pero también, dicen ellos, financiaban a dirigentes de oposición. El exgobernador lo ha dicho en esta carta publicada la tarde de hoy, defiende su inocencia y, bueno, tiene el derecho efectivamente de reclamar lo que está ocurriendo en su caso y en otros dirigentes, pero también este tipo de cosas tienen que ser investigadas. Lamentablemente no contactamos a Luzmeli Reyes nuevamente
para conversar acerca de este tema. Lo debatiremos en el futuro, sin duda alguna, el destino de la oposición, que tiene un papel fundamental para promover una transición a la democracia en nuestro país, sobre todo ofrecer una alternativa ante la peor crisis que ha atravesado nuestro país en su historia reciente. Hasta ahora hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con algunos mensajes, también con información. Linda Suárez nos dice: las declaraciones del cantante de Odebrecht, así lo llama, no solo nombra a Capriles, también a Ledesma, a Manuel Rosales, aunque no dijo su nombre, nombró que fue gobernador de Zulia y candidato presidencial de 2006. Todos estos hechos, efectivamente, en un país democrático tendrían que ser investigados, sobre todo cuando hablamos de funcionarios públicos, pero poniendo en contexto, como escribió Eval Scharfenberg, uno de los periodistas que mejor conoce este entramado, porque lo han seguido desde Armando.info, el principal testimonio que hay es de este jefe de Odebrecht en Venezuela, quien también mencionó a otros dirigentes de la oposición de haber recibido fondos. Ambos señalamientos pueden ser ciertos o no. Lo importante en cualquier país del mundo es que esto sea investigado. En el caso del gobierno, creo que la responsabilidad es evidente. Las obras inconclusas están a lo largo y ancho del país. En el caso de, Argentina, por ejemplo, la justicia decidió, y lo comentábamos al inicio, registrar los domicilios de Kirchner en la causa de los cuadernos, de las coimas, de los sobornos que se denuncian en ese país. El juez Bonadío, que es el que lleva este juicio, obtuvo la autorización unánime del Senado en medio de una creciente presión social contra la corrupción. Ojalá un momento como el que está viviendo Argentina llegue algún día a Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo,
solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta Los hechos,